sigue siendo negativa y por ende sigue siendo positiva para las zonas urbanas. Cualquiera sea el caso, ahí están los metadatos no detallados, porque habría que explicar el procedimiento en cada uno, pero por lo menos los países considerados en cada una de las mediciones, sobre todo las mediciones directas, cualquiera sea el caso, ambas fuentes nos conducen a la misma conclusión. Aún continúa el éxodo rural, tal vez no en la magnitud del pasado, pero aún sigue la zona urbana siendo receptora de emigrantes, receptora neta de emigrantes del campo. Hay una estimación directa que hice para un país, pero no la pienso detallar porque requeriría, si ustedes quieren, muchos detalles técnicos, pero sí dejo la pregunta ahí abierta. Con Panamá es posible estimar a través del censo exactamente y con precisión cuál es la migración entre el campo y la ciudad, porque el censo lo permite. En teoría el censo de Bolivia también lo permite al consultar sobre ciudades de residencia 5 años antes y ciudades de residencia actual. Pero nosotros acá en CELAE no hemos logrado hacer esa estimación. Lo dejo como pregunta por si acaso alguno de ustedes tiene alguna respuesta o alguna idea respecto de cómo hacer esa estimación. Bien, vamos ahora a seguir trabajando el tema de la relación entre urbanización y desarrollo económico y social, básicamente a responder la pregunta que está presente prácticamente en todos los debates respecto a si la urbanización es o no un elemento insustituible o un pilar del desarrollo económico social. Es una pregunta demasiado amplia que tiene distintas maneras de responderla y aquí nosotros la vamos a responder básicamente en función de la evidencia. Lo que nos muestra la evidencia comparada es que todos los países que se han desarrollado históricamente en el mundo han tenido un proceso de urbanización y que esa urbanización ha sido concomitante con cambios estructurales, básicamente económicos. Primero la industrialización, pero luego también la irrupción de la economía de servicio, que son sostenes y pilares del desarrollo económico y social. Por lo tanto, en ese análisis comparado, pareciera ser que la urbanización es casi un prerequisito del desarrollo económico y social. Dicho eso, no podemos dejar a lo menos de reconocer que la urbanización que vivieron los países actualmente industrializados, hablemos directamente por ejemplo de Europa y Estados Unidos, ha sido una urbanización bastante distinta a la que hemos vivido nosotros y ha sido una urbanización mucho más relacionada con un proceso de cambio productivo que ha incrementado poderosamente la productividad y que ha sido mucho mejor repartida este incremento de la productividad. ¿A qué me refiero con que ha sido mejor repartida? Que las desigualdades han ido estrechándose en estos países aún siendo capitalistas porque han tenido, sea por la acción del Estado o sea por la acción misma de un conocimiento técnico que se distribuye de otra forma y la acción de los sindicatos que logran elevar los salarios promedio, ha estado asociada con un nivel de desigualdad y de mejoramiento generalizado de las condiciones de vida en esos países. No es tan claro ese caso en América Latina y de ahí que muchos levanten la duda sobre si esa relación tan fuerte entre urbanización y desarrollo económico se estaría dando en América Latina. Yo reitero que la respuesta es complicada, que evidentemente no ha sido la misma relación que se ha dado en los países europeos, pero al mismo tiempo que si uno lo mira desde el punto de vista de la mera evidencia, no hay ninguna duda de que si uno llegara a trazar una recta de ajuste en este gráfico, encontraría una relación muy fuerte entre, por una parte, el porcentaje urbano y el PIB per cápita, lo que sugiere a lo menos una relación. No estoy hablando de causalidad, pero por lo menos hay una concomitancia de manera sistemática, y como el PIB per cápita no nos gusta mucho porque sabemos que es un indicador que no refleja en realidad mucho de desarrollo, sino que refleja exclusivamente las capacidades productivas que pueden ser completamente limitadas a un sector o que puede estar basada en actividades no sostenibles en el tiempo y que no tienen nada que ver tampoco con el desarrollo social del país o la igualdad que hay en ese país. Optamos por un segundo gráfico donde lo que
graficamos nuevamente el porcentaje urbano en el eje X, pero ahora el índice de desarrollo humano, a propósito de lo que dijo René también sobre el último informe del PNUD en Bolivia, que es el organismo que calcula el índice de desarrollo humano. Y lo que vemos es que la relación se mantiene básicamente, es decir, que a mayor porcentaje urbano también mayor índice de desarrollo humano. Entonces, prácticamente cualquier dimensión del desarrollo económico-social, de los tres pilares, ¿no?, el económico, el social y el ambiental, que tomáramos, encontraríamos una asociación, insisto, asociación, no estoy hablando de causalidad, una asociación entre el porcentaje urbano y la situación de bienestar o la situación de avance o progreso en esos pilares. Lo que nos lleva a concluir que, si bien la región, el proceso de urbanización y de desarrollo económico y social no ha sido tan hermanado como se vio en los países actualmente industrializados, evidentemente sí se da una asociación dentro de la región en los países más urbanizados, que empezaron antes su transición urbana y que la han llevado más lejos, son en general los que tienen mayores niveles de progreso económico y social. Un último tema respecto de esta relación de economía o indicadores, o si ustedes quieren cambios socioeconómicos y la dinámica migratoria y urbana propiamente tal. Este es un punto sobre el cual hay que investigar mucho más, que tiene que ver con la estructura ya propiamente productiva de nuestras ciudades. Y lo que vemos es que efectivamente nuestras ciudades tienen enormes déficits acumulados de todo tipo, y que además están lejos de ser ciudades propiamente industriales, como alguna vez lo fueron las ciudades europeas en los momentos iniciales, pero que aún en las ciudades de los países actualmente industrializados hay una importante presencia del sector industrial, o hay enlazamientos muy fuertes entre el sector servicio y el industrial. Lo que vemos en América Latina es algo bastante distinto, donde lo que predomina es básicamente el sector de servicios, y dentro de los servicios, ya son complicados, sectores de servicios de baja productividad que normalmente han sido catalogados como informales. Que predominen los servicios en general no puede considerarse algo distintivo ni peyorativo para la región, porque la economía actual es una economía muy fuertemente concentrada en servicios. El problema es que estamos seguros, aunque no siempre lo hemos logrado medir bien, que esos servicios que predominan en las ciudades de América Latina no son servicios en general de alta productividad, ni tampoco son servicios, por lo tanto, que generen muy buenas remuneraciones y que generen un bienestar de quienes están trabajando en ellos. Y entonces ahí hay una distancia muy grande respecto a lo que está aconteciendo con las ciudades y la economía de las ciudades de los países desarrollados. Y ese es un tema de investigación fundamental. ¿Qué hace de que nuestras ciudades tengan esa economía tan dual dentro, sobre todo, del sector servicios, donde hay marcadas brechas de productividad, marcadas brechas de ingresos, marcadas brechas de seguridad social, y que van muy en desmedro de los que están ocupados en el sector informal? Esto es un dato solamente para mostrar, varía dependiendo del país la cantidad de datos que hay, pero para mostrar que no tiene nada de raro la tendencia, en el sentido de que la categoría otros, verde, que corresponde a servicios, en todos los países aumenta su importancia en el ámbito urbano. Miren ustedes cómo cambia entre 1990 y 2010 para México, por ejemplo, ¿no?, donde ya era mayoritaria el peso del sector servicio en 1990, pero un poco por sobre el 50%, y ya se acerca al 70%. En Ecuador ya superó largamente el 70%, y en Panamá en el 2010 ya se acerca al 80% de la población ocupada en esos países trabaja en el sector servicios. Estimado Jorge, desde luego, estimado Jorge, escúchame, ¿sí? Escucha, es 10 minutos para las 2. Perfecto. Gracias. Avanzo. El mensaje principal es que el hecho que tenemos son sectores urbanos, ciudades, que están en una economía de servicios, donde el sector industrial ha ido replegándose o ha ido disminuyendo.
Pero a diferencia de lo que acontece en los países desarrollados, este sector servicios no parece ser un sector ni tan productivo, ni tan tecnológico, ni con tanta protección social, ni tan igualitario. Por el contrario, es bastante débil en toda esta esfera. Y ahí hay un desafío de investigación, tanto de estimar bien qué es lo que está pasando con ese sector, como de encontrar sus causas, porque las causas de ese sector de servicio, que podríamos llamar informal, esta parte también de nuestro rezago y nuestras debilidades productivas en las ciudades de América Latina. Pasando entonces ahora al segundo componente, que tiene que ver con la dinámica migratoria y las territoriales. Vamos a hablar de la concentración en grandes ciudades, de los sistemas de ciudades, y básicamente nos vamos a quedar allí porque los otros temas, el de la ciudad y la metamorfosis metropolitana y la segregación residencial y la desigualdad, que son temas interesantes, podrían escapar al horizonte temporal del cual disponemos. Vamos a tratar de avanzar lo más posible, de todas maneras. ¿Qué es lo que pasa con la concentración? Y voy a ir aquí un poquito más rápido que en las anteriores láminas. Que América Latina no solo se destaca por ser tremendamente urbana, como vimos en las primeras láminas, sino también por ser altamente concentrada en áreas metropolitanas de gran tamaño. Entonces, un rasgo distintivo de América Latina es el índice de primacía, es decir, que la ciudad principal pesa mucho más que las ciudades que le siguen en tamaño, tiene mucha más población que las ciudades que le siguen en tamaño, ¿no? Ahora, ¿qué aconteció y cuál es el hallazgo que surgen de los censos recientes? Algo que nos sorprendió un poco, porque aún siendo la primacía un rasgo distintivo en América Latina, como ustedes pueden verlo, aquí está todo el periodo 50 hasta 2010, los índices de primacía superiores a 1 son bastante frecuentes. Miren solamente en 2010, ¿no? Aquí en Argentina un 3,7, en Cuba en Costa Rica un 1,6, en Cuba un 2,1, en Panamá un 4,4, en Uruguay un 5,7. Esos valores significan que la ciudad principal, o la ciudad más poblada, tiene, en el caso de Uruguay, 6 veces, o casi 6 veces, la población de las siguientes 3 ciudades que le siguen en tamaño. Es un indicador que nos habla de cuán macrocefálica es el sistema de ciudades, cuán grande es la cabeza o la ciudad principal dentro del sistema de ciudades relativa a las que le siguen en tamaño demográfico. Y en América Latina, entonces, históricamente, esa concentración ha sido significativa, mucho más que en otras regiones del mundo. Pero, en buena parte de la segunda mitad del siglo XX, este nivel estaba reduciéndose. Ustedes ven los valores rojos que aparecen ahí entre 1950 y 2010 y predominan los valores rojos. Es decir, lo que veíamos por distintas fuerzas que no estoy en condiciones aquí de listar, pero veíamos un cierto agotamiento de esta ciudad principal y que el resto de las ciudades crecía demográficamente más rápido y por lo tanto la primacía se reducía, y esos son los valores rojos que están ahí, que muestran que entre 1950 y 2010 la mayor parte de los países la primacía estaba reduciéndose, lentamente, pero estaba reduciéndose. Pero sorprendentemente, en la última década, es decir, en la última década censal, la primera década del siglo XXI, no acontece así, y están equilibrados los países donde aumenta la primacía con los que se reduce. Algo ocurrió en la década del 2010, donde aparentemente las ciudades principales volvieron a recuperar un cierto vigor y tenemos entonces un escenario de reconcentración, si ustedes quieren, o de recuperación de la primacía. ¿Qué es lo que ocurre con la estructura del sistema ciudades? La estructura del sistema ciudades que ustedes pueden ver en esta lámina en América Latina está muy concentrada en ciudades de gran tamaño, 1 millón o más de habitantes. Comparen, por ejemplo, nuestra estructura con la de Europa o incluso con la de Asia o África. Nótese que aquí estamos comparando la estructura solamente urbana, no estamos comparando la estructura de toda la población, que nos daría un cuadro todavía más agudo de concentración. ¿Qué es lo que acontece en estos colores o sobre la línea roja? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que casi el 50% de la población urbana de América Latina vive en ciudades de 1 millón o más de habitantes.
En Europa, como pueden ver ustedes, solamente un 20% o un poco menos de un 20% vive en ciudades de más de 1 millón o más de habitantes, ¿no? Que son estas tres barras, la morada, la celeste y la naranja, ¿no? Que son de 1 a 5 millones, de 5 a 10 millones o 10 millones y más, las denominadas megápolis. Entonces, hay un primer o un segundo elemento que es súper importante que lo tengan presente porque nos marca como región. No solo somos muy urbanos a nivel mundial, sino que también somos muy metropolitanos. Una cifra que no se deduce de este cuadro, porque tiene que ver con la población total y no la población urbana, como está expuesta en el gráfico, pero una cifra que es tremendamente sugerente. 1 de cada 3 latinoamericanos reside en una ciudad millonaria, en una ciudad de 1 millón o más habitantes. Eso es un nivel que no se ve en prácticamente ninguna región del mundo, salvo América del Norte. 1 de cada 3 latinoamericanos y latinoamericanas vive en una ciudad millonaria. Y, como aparece ahora sí en el gráfico, reitero, casi la mitad de la población urbana de América Latina reside en una ciudad de 1 millón o más habitantes. Aquí algunos datos que nos muestran la contracara de esta concentración en las grandes ciudades, que, insisto, es un dato. Simplemente tenemos que ser conscientes de que hay una alta concentración en ciudades de gran tamaño, pero eso debe ser cotejado o comparado con lo que ha ocurrido en los últimos 60 años en América Latina, donde lo que hemos tenido es también una explosión de nuestro sistema de ciudades. Mientras en 1950 solamente teníamos en torno a 256 ciudades de 20.000 o más habitantes, en la actualidad tenemos, solamente para los países que están considerados allí, ¿no? Solamente con los países que están mencionados ahí, que son alrededor de 10 países, ya tenemos casi 2.000 ciudades de 20.000 o más habitantes. Si tuviéramos a todos los países, nos acercaríamos incluso casi a las 3.000, tal vez no tanto, 2.500 ciudades de más de 20.000 o más habitantes. Es decir, aunque, reitero, hay una gran concentración en unas pocas ciudades, que aquí están identificadas como 47, son más en América Latina. Le insisto que este número de 47 solo es porque no están todos los países de América Latina. Estos son resultados de nuestra base de datos de PUAL, que trabaja directamente con los microdatos censales. Entonces, aunque tenemos solamente 47 ciudades de 1 millón o más habitantes, en este escenario o en este mar de 1.739, lo que sugiere que una minoría de ciudades, por otro lado, estas 47 concentran casi un 33% de la población total. Entonces, este contrapunto es muy importante tenerlo presente. Aunque hay una minoría de ciudades grandes que concentran a prácticamente a 1/3 de la población total, hay luego una miríada, una enorme cantidad de ciudades que hace que el sistema urbano sea cada vez más complejo, más rico y también más diverso. Y luego veré o mostraré que ese sistema urbano aún tiene ciertos sesgos que son desfavorables, en particular a las ciudades más pequeñas. Aquí hay otro gráfico que lo voy a pasar más rápido, simplemente porque ratifica o reitera las cifras que yo ya acabo de dar. En las 47 ciudades que aparecían, vuelvo, en ese cuadro, bueno, vive un 36% de la población total y un 45% de la población urbana, y viceversa. Ahora, todos estos cambios que se advierten en materia de cantidad de ciudades, del peso que tienen las ciudades, de cómo, vuelvo hacia atrás para que noten un resultado que es particularmente importante. Miren cuánta población concentraba en las ciudades de 1 millón y más habitantes en 1950. 1 de cada 10, no un 12,9, 13. Alrededor de 1 de cada 10 habitantes de América Latina en 1950 vivía en una ciudad de 1 millón y más. En la actualidad, más de 1 de cada 3. ¿No? Ha habido un aumento notable. ¿Por qué se ha dado ese aumento? Por dos factores. Uno, directamente por la migración hacia estas ciudades, pero no ha sido solamente ese factor. También, vuelvo hacia atrás, ha sido por el aumento. Antes teníamos solamente 5 ciudades
de 1 millón y más, y ahora tenemos 47. Entonces, esa combinación de factores es muy importante que ustedes la puedan descomponer. Son esos dos elementos los que hacen que aumente tanto el porcentaje de población que vive en ciudades de 1 millón y más de habitantes. Pero la migración es tremendamente importante, y empezamos aquí con unos resultados que a ustedes les pueden llamar la atención y que por eso yo voy a ser particularmente cauto y cuidadoso al exponerlos. Uno de los hallazgos más llamativos, más sugerentes que hemos encontrado a partir de otra base de datos que está de libre acceso en nuestra página web, que se llama MIALC, Migración Interna en América Latina y el Caribe. Ustedes pueden entrar y descargar todos los cuadros que ahí aparecen. Es que la mayor parte de las ciudades de América Latina son de emigración neta. Esto es totalmente contraintuitivo. La primera vez que lo dijimos, que lo mostramos en una publicación en 2011, hubo mucho debate y mucha discusión, si estábamos haciendo bien las estimaciones, si estábamos haciendo bien las definiciones, porque era muy contraintuitivo. ¿Por qué es contraintuitivo? Porque evidentemente es contradictorio decir que la región se está urbanizando, que está aumentando la cantidad de población que vive en ciudades, con decir que la mayor parte de las ciudades es de emigración neta, es decir, que está perdiendo población por emigración. ¿Cómo esto que aparece contradictorio se hace entendible en la realidad? Por una coincidencia. ¿Cuál es esa coincidencia? Que la mayor parte de las ciudades, de estas 1.700 o de las 2.500 que mencioné, debe tener la región en su totalidad de 20.000 o más habitantes, la mayor parte de las ciudades son ciudades pequeñas, que están entre 20.000 y 50.000, dependiendo del país, en algunos casos entre 20.000 y 100.000. Y las ciudades pequeñas en América Latina son mayoritariamente de emigración neta. Ahora, el punto y el mensaje que yo quiero transmitir con particular énfasis es que esta emigración neta no es un retorno al campo. La gente de esas ciudades no se está yendo al campo o a áreas rurales, se está yendo a ciudades más grandes, a ciudades intermedias y a ciudades grandes. Entonces, que la mayor parte de las ciudades de la región sean de emigración neta se debe a que la mayor parte de las ciudades de la región son ciudades pequeñas, y la mayor parte de las ciudades pequeñas son de migración neta. ¿Cuál es la reflexión que tenemos que hacernos ahí respecto de política urbana, política social? Que hay algo en nuestras ciudades pequeñas, no solo en el campo. Siempre hemos tendido a pensar de que la gente se va del campo porque en el campo hay pocas oportunidades, porque en el campo hay mucha postergación, porque en el campo hay sesgos de política que van en contra del campo. Pero no es solo el campo el que tiene un déficit, no es solo el campo el que tiene rezago, no es solo el campo donde hay menos oportunidades, también son las ciudades pequeñas. En la década de los 90 se acuñó la expresión "small is beautiful" para fundamentar la idea de que había que volver hacia las ciudades pequeñas porque ahí era donde la vida era más vivible, donde era más gobernable, donde se podía, en definitiva, vivir mejor. Bueno, en América Latina eso no se logró. Definitivamente nuestras ciudades pequeñas, sobre todo, están aún en muy inferiores condiciones respecto de las intermedias y las grandes. Y esa es la principal razón por la cual la población sigue saliendo de allí. Y concluyo entonces mi presentación. Aquí está, digamos, expuesto de una forma más detallada, mostrando cómo son básicamente las ciudades pequeñas las que tienen emigración neta. Concluyo con algo, que hay algunos indicadores finalmente de las ciudades más detallados. Concluyo con algo que presentó o comentó René y que lo sabíamos intuitivamente, pero no le habíamos puesto números. Por primera vez le estamos poniendo números gracias a la posibilidad de trabajar directamente con los datos censales. ¿Qué es esto? René, tú lo dijiste muy claramente, la relación entre metrópolis y juventud o entre los jóvenes, ¿no? Cómo el bono demográfico tiene una expresión particularmente marcada en las ciudades. ¿Por qué el bono demográfico tiene una expresión particularmente marcada en las ciudades? ¿No? ¿Por qué la estructura por edad de nuestras ciudades es más favorable al bono demográfico? Básicamente porque nuestras ciudades, las medianas y las grandes, no así las pequeñas,
la mediana y la grande, reciben grandes contingentes de migrantes jóvenes. Miren ustedes qué es lo que ocurre. Aquí está la tasa de migración neta de jóvenes del grupo 15-19. El único segmento del sistema de ciudades que es realmente atractivo en todos los países que tienen censos de la década del 2010 son los que están aquí representados. Todos los países que tienen censo del 2010, sus ciudades de 1 millón o más de habitantes tienen una inmigración neta de jóvenes. Las ciudades grandes de 1 millón o más de habitantes siguen siendo imanes para los jóvenes. Ustedes mismos son todos los participantes, casi todos jóvenes. Ustedes mismos tienen que hacerse la pregunta: ¿qué hay en nuestras ciudades grandes que no haya en nuestras ciudades pequeñas? ¿Qué hace que la gente y los jóvenes migren hacia las ciudades grandes y no se queden en las ciudades pequeñas? Obviamente tiene que ver con el hecho que nos reúne aquí, ¿no? Hay oportunidades educativas, hay universidades, hay oportunidades laborales, e incluso hay oportunidades para disfrutar, para experimentar, hay consumo cultural, hay búsqueda de pareja. Es más fácil eventualmente encontrar pareja en la ciudad que en el campo. Todos esos elementos forman parte de la explicación que hay que dar detrás de esta cifra. Yo me limito a constatar la evidencia, no por el momento a explicarla, porque la explicación es muy complicada, es muy compleja, hay que hacer estudios mucho más en profundidad, pero no resulta irrelevante que sean todas nuestras ciudades capturadoras de jóvenes, mientras que nuestras ciudades pequeñas que están aquí, ¿no? O, peor aún, lo que denominamos otro, que viene a ser más bien el segmento rural, o de ciudades ya muy pequeñas, menor a 20.000 habitantes y rural, todas, en todos los países, como les digo, tienen una alta emigración de jóvenes. ¿Qué es lo que implica para nuestras ciudades pequeñas y nuestras áreas rurales eso? Bueno, básicamente un bono demográfico que desaparece y un envejecimiento prematuro. Bolivia es uno de los mejores ejemplos de zonas rurales envejecidas, pero envejecidas no por transición demográfica, sino por migración selectiva. ¿Migración selectiva de quién? Emigración de jóvenes. Por eso las zonas rurales de Bolivia están quedando más envejecidas de lo que debieran a la luz de su comportamiento demográfico. Concluyo entonces con ese mensaje, de hecho ahí vienen las conclusiones, porque a mí me parece fundamental entender que en las ciudades no solo se concentra todas esas oportunidades y no solo se concentra ese poder productivo, sino que hay mecanismos que refuerzan su poder y su protagonismo. Uno de esos mecanismos es la concentración de oportunidades que atraen jóvenes y atraen jóvenes además selectivamente, los jóvenes que están más interesados en estudiar en la universidad, que están más interesados en entrar al mercado de trabajo, por lo cual entonces se produce una suerte de círculo muy beneficioso en general para las ciudades, pero muy desventajoso para las zonas de donde salen los jóvenes que se quedan sin un recurso humano fundamental, que son sus jóvenes. Pero desde luego eso no es culpa de las ciudades. Ahí hay un tema de desarrollo, si ustedes quieren, equitativo, del cual hay que hacerse cargo, pero que las ciudades, si uno lo mira exclusivamente desde el punto de vista de las ciudades, significa una enorme ventaja para ellas, ese enorme caudal de jóvenes que llega con todo su potencial a vivir en búsqueda de mejores oportunidades. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Jorge por esta tu brillante exposición, muy clara. Tu presentación visual nos ha ayudado sobremanera y ahora rápidamente cederíamos paso a las intervenciones. Yo quisiera pedirte por favor que nos concedas unos 20-25 minutos más para discutir un poco algunas temáticas que tú levantaste. Para eso el licenciado Freddy Vargas se va a encargar de administrar la palabra. Le ruego por favor que toda intervención sea mencionada con su nombre, quizá la institución, y sean muy breves por favor en su pregunta, en su comentario o en la discrepancia en el debate. Entonces tenemos la palabra, quiero ceder la voz, la coordinación de esta parte al licenciado Freddy Vargas. Ya para hacer esto más ejecutivo y para ayudar un poco con la cámara, vamos a ordenarnos, vamos a empezar con las preguntas por este lado, ¿les parece? Y terminamos con este sector.
2:30 estaríamos como cerrando, por favor. Y como ya mencionó el licenciado, las preguntas que sean lo más breves, y para que nos escuche Jorge, tratemos de elevar un poco la voz. Bueno, si tienen preguntas por este lado.